Gloria a Dios, aleluya. Dios los bendiga, hermanos, una vez más. Quiero darle la bienvenida a cada uno de ustedes que está aquí con nosotros. A los que nos acompañan en línea también, les queremos dar muy buena bienvenida. Feliz año a cada uno de ustedes, espero la hayan pasado bien. Amén. Pues se cierra el libro, ¿verdad?, de un año, el 2021, y estamos para empezar un nuevo año, el 2022. Y bueno, pues con cada año que pasa es un año más cerca a la venida del Señor, ¿verdad? Estamos a un día más cerca de la venida del Señor. Y entonces, esto es algo por lo cual emocionarnos, ¿verdad? De que cada vez estamos más cerca. Amén. Y bueno, la semana pasada el pastor Dani nos habló de 4 actitudes en la persecución, ¿verdad? ¿Y cuáles eran estas 4? Bueno, primero tenemos que esperarla, ¿verdad? Es algo de esperarse, regocijarnos en ella. Empieza, decía el pastor la semana pasada, por la casa de Dios, y que debemos encomendarnos a la voluntad de Él. Y bueno, al comenzar este año, el pastor nos decía, yo veo algo, ¿verdad? Tenemos que prepararnos, porque las cosas están cambiando. Amén. Y Él nos daba una advertencia, ¿verdad? Y nos daba palabra. ¿Y cuántos se gozan, verdad? Porque estamos en una iglesia en la cual se habla la verdad. Amén. No solo todo lo bueno, sino también, ¿verdad? Es completo, es un balance, ¿verdad? Y así debe de ser. La palabra de Dios nos enseña, ¿verdad? No irnos al extremo, pero cuando nos enfocamos en la palabra de Dios, existe esa balanza, ¿verdad? Existe dentro de nuestro caminar con el Señor digamos, una dicotomía, un contraste, ¿verdad? Entre el gozo, ¿verdad? Y a veces el sufrir, ¿verdad? La lucha y la prueba, pero también la victoria. Y en fin, hay muchas, vemos esto, ¿verdad?, en nuestro caminar. Entonces yo quería seguir con este tema, amén, de la persecución y qué debemos hacer nosotros como pueblo de Dios en base a esto. Amén. Así que yo estoy agradecido, ¿verdad?, con Dios por esta oportunidad. Espero que en esta mañana aprendamos algo, ¿verdad? Los objetivos de esta mañana es, pues, primeramente reconocer, ¿verdad?, como dijo el pastor la semana pasada, pero también confiar en la promesa de Jesús, ¿verdad?, de que daría sabiduría, valor y consuelo a sus seguidores. Amén. Y por último, aplicar unos recursos. Vamos a hablar de cosas que Él nos da para salir adelante y sobrellevar esto. Estaremos leyendo en Mateo 10, así es que si quiere preparar sus Biblias, en el libro de Mateo, capítulo 10, ahí estaremos empezando. Y bueno, el pastor hablaba, ¿verdad?, de que en este año que viene algo, posiblemente, ¿verdad? Y me traía, al yo meditar en sus palabras, yo me encontraba con la historia, me recordaba la historia más bien de Números en el capítulo 13 y el 14, como el pueblo de Dios, Israel, al acercarse a la tierra prometida, ¿verdad? Todos conocemos la historia, ¿verdad? Que Moisés escoge a unos espías, ¿sí? Escoge a estos espías, ¿para qué? Para que vayan a la tierra prometida y allí vean, ¿verdad?, y traigan un reporte de ella. Entonces, escoge a estos espías, los espías van, caminan a la tierra, regresan, y ciertamente, como se les había dicho, la tierra fluía con leche y miel, ¿verdad? Incluso trajeron unos racimos, unos frutos, ¿verdad?, de uvas tan grandes, ¿verdad?, que se requirió que 2 hombres, ¿verdad?, las cargaran. Entonces, al acercarse ellos a la tierra prometida, sabían que trajeron este reporte, que había enemigos ahí, que iba a haber luchas, pruebas, que iba a haber guerra, ¿verdad? Entonces,
¿Cuál fue el reporte? Bueno, vimos varios reportes, ¿verdad? Nos encontramos en esa historia que 2 hombres, Caleb y Josué, trajeron un buen reporte, ¿verdad? Pero los demás espías, ¿qué sucedió? Trajeron un mal reporte. Ellos miraban solamente lo malo, ¿verdad? No, en ese lugar, dijeron ellos, hay gigantes. En ese lugar hay ciudades fortificadas, ¿verdad? Amuralladas. Allí hay gente numerosa con carros de guerra. Y trajeron un mal reporte. Pero yo me maravillo cómo Caleb y Josué tenían una actitud diferente. Ellos vieron la promesa, ¿sí? Y ellos dijeron, no, vamos y tomemos posesión de la tierra prometida. Estaban listos y dispuestos, ¿verdad? Y creo yo que como pueblo de Dios, también nosotros, como nos vamos acercando, ¿verdad?, a los últimos días, a la venida del Señor. Cantamos en esta mañana que venimos a glorificar, cantábamos del Cordero, del gran personaje, ¿verdad?, que viene, ¿verdad?, que Él viene por segunda vez. ¿Cuántos de nosotros estamos esperando la segunda venida del Señor? Amén. Y cantábamos del gran yo soy, lo que Él va a hacer, ¿verdad? Entonces, eso debe de ser también nuestro pensar. Yo creo que Caleb y Josué no es que no miraban a los problemas. Ellos estaban conscientes de que había lucha, que iba a haber guerra, que iba a haber pruebas y aún hasta pérdida, quizás. Pero ellos estaban enfocándose en la promesa. Entonces vemos este contraste, pero también vemos, ¿verdad?, ese balance. Amén. Y creo que es importante, ¿verdad?, que nosotros pensemos igual, amén, y que tengamos, ¿verdad?, esto en mente, ¿verdad?, que existe una realidad. Entonces vamos a ver ahí en Mateo 10, 16, empezando el versículo 16 al 23, y dice, he aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Versículo 17 dice, y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Versículo 19 dice, mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Versículo 20 dice, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre, que habla en vosotros. Amén. Y el versículo 21 dice, el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres, y los harán morir. Amén. Entonces seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Oremos. Padre Santo, gracias te damos, Señor, por este hermoso día que tú nos has dado. Gracias, Señor, por tu palabra. Padre, nos ponemos en tus manos, Señor. Te pedimos que tú vengas, Señor, que tú nos hables, que tú ilumines nuestras mentes, nuestros corazones, Señor, que podamos vivir, Señor, de acuerdo a tus instrucciones, de acuerdo a tus mandatos, Señor, que podamos nosotros ver no solo, Señor, la lucha y la prueba, sino también la promesa, Señor. Abre nuestras mentes, Señor. Danos una mente, un corazón, un espíritu, Señor, listo y dispuesto, preparado, Señor, para lo que viene, Señor. Preparado, Señor, para cuando tú vengas, Señor, que tú nos encuentres luchando, trabajando, Señor, tomando posesión de lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, vemos aquí en estos versículos la realidad de la persecución.
Eso es lo primero, ¿verdad?, que tenemos que reconocer, que existe una realidad de que hay persecución. Y vimos aquí varios elementos, ¿verdad? Los enemigos del Evangelio. ¿Existen enemigos? ¿Cuántos de nosotros tenemos enemigos? Existen los enemigos, aunque querámoslos o no, existen, ¿verdad? Y cuando nosotros venimos y obedecemos al Señor, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de las cosas de Dios, seguimos las instrucciones de nuestro Señor Jesucristo, vendrán más enemigos. Si usted no tiene enemigos y vivimos una vida en paz, quizás no estemos hablando de Él lo suficiente. Amén. Quizás, y si no los tienen ahorita, créanme, vienen, ¿verdad? Porque la prueba, ¿verdad?, existe en la vida del creyente. Entonces, los enemigos del Evangelio, aquí vimos varios, y en el versículo 16 al 23 decía que ellos eran concilios, sinagogas, gobernantes y reyes. Dice ahí todos, aún hasta nuestros familiares, ¿sí? Hemos visto, ¿verdad?, que a veces hasta nuestra familia, ¿verdad?, nos acosa, ¿verdad?, viene en contra de nosotros. Hay esa fricción, esa lucha, ¿verdad? Nosotros queremos compartir con ellos, ellos no quieren y existe eso, ¿verdad? Y es normal, ¿verdad? Es algo que debe de existir. A veces queremos vivir en paz y pues para no ofender no decimos nada, pero no, tenemos que, ¿verdad?, obedecer al mandato de nuestro Señor Jesús. Él nos dice, ¿verdad?, nos decía aquí, id, ¿verdad?, id. Entonces, les dijo que la batalla iba a ser severa y que el poder de las tinieblas sería terrible. El reino vendría a base de sacrificio y devoción. Cristo Jesús no nos pintó todo de color de rosas, ¿verdad que no? Nos llamó y luego nos mandó. Amén. Hace tiempo tuvimos una campaña, ¿verdad? Y compramos esas camisas que están allá atrás que dicen sent, ¿verdad? Hemos sido enviados, ¿verdad? Entonces, es, ¿verdad?, nuestro llamado. Esa es nuestra tarea. Entonces, ¿qué mente, qué corazón, qué espíritu debemos de tener al reconocer estas realidades? Que va a haber lucha, que va a haber prueba. Bueno, en la historia que hablábamos hace unos momentos, ¿verdad?, del pueblo de Israel, ¿verdad?, leemos ahí que ellos estaban listos para entrar, pero había una realidad. Y eso era que iban a tener que guerrear. Sí, Dios se las había prometido. La guerra era del Señor. Pero ellos tenían que ir a poseerla, ¿sí? Y entonces nosotros tenemos que tener esa misma mente, ese mismo corazón, ese mismo espíritu. Y a mí me fascina cómo ahí en Números, ¿verdad?, en el capítulo 14, del versículo 21 al 24, leemos ahí algo muy interesante. Dice ahí, más tan ciertamente como vivo yo, y mi gloria llena toda la tierra, dice Jehová. Bueno, ¿por qué dice esto? Porque el reporte, ¿verdad?, negativo de los espías era de que no ir. Incluso hasta lloraron porque no querían ir. Dice, ¿por qué Dios nos trajo a este lugar? Estábamos mejor en Egipto. ¿Por qué nos trajo acá? Para morir a espada, para que nuestros hijos sean llevados cautivos, ¿verdad? Y ellos lloraban y dudaron de Dios. Entonces Dios les contesta así, ¿verdad? Una vez más ahí en el versículo 21, por favor, dice, mas tan ciertamente como vivo yo, Jehová se enojó y les dice, y mi gloria llena toda la tierra. Aquí viene la sentencia, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz. Versículo 23 dice, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Pero a mi siervo Caleb, y fíjese, aquí está, por cuanto hubo en él otro espíritu. A mí me fascina eso. En Caleb había otro espíritu. O sea que él tenía una mente, un corazón, un espíritu diferente a todos los demás. Y al ellos prepararse para poseer la tierra,
así como nosotros nos preparamos para nuestro encuentro con el Señor Jesús, nos preparamos, ¿verdad?, para el gran día del Señor, ¿verdad? Tenemos que tener esta mente, esta mentalidad, este corazón, este espíritu diferente como tenía, vemos ahí que Caleb lo tenía, y sigue diciendo, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Esto es lo que agrada a Dios, amén, que tengamos, ¿verdad?, confianza en Él, que estemos dispuestos a ir, ¿verdad?, en obediencia a Él y poseer, ¿verdad?, lo que Él tiene para cada uno de nosotros. Entonces, el plan de Dios es el mismo, hermanos, ¿verdad? Dios no cambia. ¿Cuántos saben que Dios no cambia? Amén. Entonces, el plan de Él tampoco cambia. Él nos llamó ¿a qué? Al discipulado. O sea que tenemos nosotros una lucha, una guerra también. Claro, no es igual, no es una guerra física como la de los israelitas, ¿verdad? Ellos tenían una guerra física, con armas físicas, iban a poseer la tierra que Dios les había concedido. Bueno, nosotros, nuestras armas, ¿verdad? Nuestra guerra es una guerra espiritual. Nuestras armas son armas, ¿verdad?, espirituales. Pero es una guerra, amén. Es una lucha, vamos a tener que trabajar, ¿verdad? Y eso es lo que les trataba de convocar hace unos momentos, ¿verdad? Que yo le doy gracias a Dios, ¿verdad?, porque vivimos en una iglesia donde está ese balance. En algunos lugares, amén, se habla de todo lo bonito, lo bueno, la prosperidad, pero nada más hasta ahí, no está ese balance. Hay iglesias donde se dice, no, el cristiano no debe de sufrir, no va a sufrir, no vamos a pasar persecución, ¿verdad? Pero la Biblia nos enseña otra cosa, amén, que sí vamos a guerrear, sí vamos a luchar, sí va a haber peligros y los enemigos aumentarán a como vamos acercándonos a ese día glorioso, va a aumentar, ¿verdad?, la lucha, va a aumentar el peligro y quizás aún hasta va a haber pérdida. ¿Cuántos están dispuestos a poseer la tierra? Aún sin embargo, aún en luz de esta realidad. ¿Una persona? ¿2 personas? ¿Cuántos están listos? Amén. Entonces, digan conmigo todos. O sea que cada creyente, amén, participa de la siembra y la cosecha. Yo he escuchado aún hasta cristianos que dicen, bueno, es que el Señor no me llamó para eso, ¿verdad? Yo soy adorador, ¿verdad? Yo soy uno de los levitas de Dios, o yo soy maestro, o yo soy esto. Pero fíjense bien, todos somos llamados, amén. ¿Para qué? Para la siembra y la cosecha. O sea que estamos sembrando y cosechando a todo tiempo, todos, cada uno de nosotros. Digan conmigo una vez más, todos, o sea, cada creyente ha sido salvo para trabajar en la viña del Señor. Cada uno de nosotros, hermanos, todos son importantes en la misión de Cristo, cada uno de nosotros. Y nadie puede hacer lo que quiera. ¿Por qué? Porque somos de Él. Él nos compró y pagó un precio muy alto por cada uno de nosotros. Si tú eres de Él, perteneces a Él, eres salvo, Él pagó un precio de sangre por ti y por mí. Entonces no podemos vivir la vida ya como... Fíjese, algunos eruditos que estudian en el hebreo, en referencia a la historia que les acabo de comentar, ¿verdad?, en los israelitas, dicen que quizás ellos estaban ya acostumbrados a vivir en el desierto, ¿verdad? Recuerden, ellos comían del pan del cielo. Qué precioso, ¿verdad? Y ellos habían visto la mano de Dios, tenían provisión, tenían todo lo necesario. Sí, era un desierto, pero tenían todo lo necesario, ¿verdad? Y ya estaban a gustos, impuestos quizá a ese estilo de vida. ¿Y cuántos de nosotros como cristianos ya estamos acostumbrados a una cierta vida, una cierta comodidad? Y cuando se nos habla de lucha, de prueba, de persecución, decimos, no, eso no es para mí. Hasta nos asustamos,
¿verdad? Y decimos, no, ¿cómo es posible? Dios no permitiría. Muchos usan la escritura que dice, Dios nos ha llamado para ira. Por lo tanto, la iglesia no va a pasar por persecución. Pero ahí la ira que está hablando ahí dice que es la ira de Dios. Y yo estoy de acuerdo. No vamos a pasar por la ira de Dios. Amén. La ira de Dios viene en contra de toda injusticia, todo pecado, todo hombre que no le conoce, todo mal, ¿verdad? Y va a establecer su reino. Y nosotros no vamos a ser parte de esa ira. Pero, como dijo el pastor Denny Rodríguez la semana pasada, la iglesia siempre ha pasado, desde su infancia, pasó por tribulación y seguirá pasando. Y pasa hoy en día. Solo tenemos que ver a otros países, ¿verdad? En la África, en la India, en la China, en la Rusia, países comunistas, países musulmanos. Hay persecución. Entonces, ¿qué de ellos? Entonces, no vamos a pasar por la ira de Dios, pero sí viene lucha y prueba para aquel que ama a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, a base de lo que hemos visto hasta ahora, ¿verdad? ¿Podemos pensar en un evangelio sin sufrimiento? No. Por supuesto que no. Un evangelio fácil y sin costo, anoté aquí, dice, no es el evangelio de Cristo Jesús. Tampoco se puede pensar en una senda de Cristo sin la cruz. Imagínense si Cristo hubiera hecho eso. Sin la cruz, sin el sufrimiento, no hubiera la promesa para usted, para mí. Amén. Entonces, lo primero dijimos que era la realización, ¿verdad? Tenemos que realizar, reconocer, ¿verdad?, la realidad de la persecución. Hay enemigos y estos enemigos los habla aquí Mateo 10 acerca de cada uno de ellos. Entonces, ¿cuál es la respuesta de los discípulos? ¿Cuál debe ser la respuesta de nosotros? Bueno, en Mateo 10, 19 les dice ahí una cosa muy interesante. Dice, mas cuando os entreguen, no os preocupéis. No te preocupes, mi hermano, por cómo o qué hablaréis. ¿Por qué? Porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Esa era una garantía de que podían estar confiados. ¿Cuántos confían en el Señor? Confiamos en Él, sí. No hablarían de sí mismos, sino el Espíritu les diría lo que tienen que decir. Entonces no debemos de preocuparnos del cómo. Caleb y Josué no se preocuparon del cómo o podemos o no podemos. Ellos simplemente dijeron, vamos, poseamos la tierra. Entonces nosotros tenemos que reaccionar de esa manera. Yo me maravillo cómo Pablo, ahora en el Nuevo Testamento, respondió ahí en Hechos 21, del 8 al 14, vemos una historia, digamos, algo muy interesante. Dice, al otro día saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. El versículo 9 dice, tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Y permaneciendo nosotros ahí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien volviendo a veros, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiesen a Jerusalén. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Fíjate la reacción del discípulo de Cristo. Entonces Pablo respondió así. Y luego sigue diciendo, y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor. Es hermoso como, bueno, el pueblo, ¿verdad?, amaba tanto a Pablo,
y no quería que vaya. Y aquí Agabo dice, bueno, me imagino, ¿verdad?, que él pensaba, si le doy esta palabra de Dios, y era palabra de Dios, ¿sí? Se le reveló cómo o qué le iba a suceder a Pablo. Pero él, sabiendo esto, aún así dijo, yo voy a ir. Nosotros, sabiendo el costo, ¿qué decimos acerca del seguir adelante? Vemos la lucha, vemos la prueba, la guerra, quizás hay temor en nosotros, o como Caleb y Josué vemos la promesa, nos enfocamos en ella. Yo me imagino, ¿verdad?, que Pablo, y bueno, yo creo que la Biblia sí nos dice, ¿verdad?, que cuando él fue a Arabia, ¿verdad?, se le fue revelado lo que él iba a tener que sufrir, lo que él iba a tener que padecer. Entonces, en su corazón, me imagino que él ya había hecho esa decisión. Cuando ese día venga, que yo tenga que sufrir por el Señor, yo voy a seguir adelante. Entonces, cuando se le revela esta verdad, viene palabra de Dios, y ellos dijeron, bueno, quizás no va a ir al escuchar esto, pero él ya había decidido en su corazón. Hermanos, yo espero en esta mañana que nosotros estemos decididos para lo que venga, que nuestra mente sea una mente diferente, que nuestro corazón sea un corazón diferente, que nuestro espíritu sea un espíritu diferente, como el de Caleb, que dijo, vamos, tomemos posesión. El hermano Roberto y su esposa están encargados, ¿verdad?, de evangelizar. Y ellos tienen varios eventos, y han tenido varios eventos, y tienen varios eventos planeados. Yo les animo, hermanos, que se comuniquen con Él, que hablen con Él. ¿Para qué soy bueno? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Por qué? Porque muchos estamos dispuestos, como el pueblo de Israel, a quedarnos en el desierto porque aquí hay pan. Y es bueno aprender, ¿verdad? Nuestra jornada empezó de esclavitud, el Señor nos sacó de la esclavitud, pasamos por el desierto. La mayoría de nosotros hemos visto la mano poderosa de Dios, y eso es maravilloso, que hemos podido ver y caminar con el Señor durante todos estos años, pero estamos a punto, hermanos, de entrar a la tierra prometida. Y no podemos quedarnos acá y decir, no, yo solo quiero del pan. No, yo solo quiero enseñar, o yo solo quiero hacer esto o aquello. No, todo eso es bueno, y hay un tiempo para todo eso. Hubo un tiempo para todo eso, pero ahora estamos para tomar posesión. Entonces es importante tener esto, ¿verdad?, este corazón, esta mentalidad, este espíritu, ¿verdad?, de Caleb, que él dijo, vamos. Josué, vamos. Y bueno, tenemos muchos ejemplos en la Biblia, ¿verdad?, de Josué. Josué, conocemos más cómo él era, ¿verdad? Él siempre seguía a Moisés, ¿verdad? Cuando Moisés fue a recibir las tablas, ¿verdad?, y los 10 mandamientos escritas por Dios mismo, Josué estaba ahí, ¿verdad? No subió al monte con Moisés, pero estaba ahí esperándolo. De tal manera que cuando ellos regresaron, Josué escuchó gritos, ¿verdad? Y dijo, se oyen gritos de guerra, porque él era un guerrero, él estaba listo para la batalla siempre. Tenía una mentalidad, un corazón, un espíritu diferente. Y él estaba listo para la guerra, pero Moisés le dijo, no son gritos, ¿verdad? Dios ya le había revelado que el pueblo había caído en idolatría. Eran fiestas que se escuchaban, pero vemos ahí el corazón de Josué, ¿verdad? También vemos cómo cuando Moisés hablaba, ¿verdad?, al pueblo, el pueblo después se iba, pero Josué permanecía. Él estaba más preocupado en la presencia, él quería estar cerca, ¿verdad? Y yo espero, ¿verdad?, hermanos, que nosotros tengamos esa misma mentalidad, ¿verdad?, ese mismo corazón de estar en la presencia de Dios siempre, cerca de Él, ¿verdad? Y Caleb, pues no se nos dice mucho más que este versículo, pero sí sabemos, ¿verdad?, la Biblia nos dice que estaba casado con
Miriam, ¿verdad? Que era una profetisa. Entonces sabemos que en la casa de Dios había palabra de Dios, ¿verdad? En la casa de ellos había palabra de Dios, perdón. Entonces ellos buscaban, ellos estaban con el oído atento a la palabra de Dios, buscaban de la presencia de Dios. Y me pregunto, hermanos, ¿qué de nosotros? ¿Verdad? ¿Qué de nosotros? ¿Cuál es nuestra prioridad en la vida? ¿Estamos buscando la presencia de Dios? ¿Estamos en la palabra de Dios? ¿O cuáles son nuestras prioridades? Quizás tendremos, ¿verdad?, al realizar esto, ¿verdad?, que estamos cercas de la segunda venida de Cristo. Estamos cercas, ¿verdad?, del gran día del Señor. Quizás apagar la tele un poquito más. Amén. Quizás quitar alguna de las prioridades, ¿verdad?, que hemos puesto en nuestras vidas y enfocarnos más en Él. Entonces, dijimos que la realidad de la persecución es una. Otra cosa que quería compartir con ustedes, ¿verdad?, es que tenemos que identificarnos con Cristo. Seguimos leyendo ahí en Mateo 10, del 24 al 25, y dice así: el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? ¿Cuánto más a los de su casa? Entonces vemos ahí, ¿verdad?, que nos podemos identificar con Cristo en sus sufrimientos. Cristo sufrió. Amén. Jesús jamás exigió o exige a nosotros y a sus discípulos, ¿verdad? Nunca les exigió algo que Él no estaba dispuesto a hacer. Cristo estaba dispuesto, ¿verdad?, a ir a la cruz. Incluso vemos lo mismo, ¿verdad?, que le sucedió al apóstol, ¿verdad? No vayas, ¿verdad? No vayas, porque lo amaban tanto. A Jesús le hicieron lo mismo, ¿verdad? Pedro le dijo: no, Señor, que esto no venga sobre ti. Pero ¿qué dijo Jesús? Ponte detrás de mí, Satanás, ¿verdad? ¿Por qué? Cada vez que escuches a alguien decirte no, ¿verdad?, esto no existe en la vida de un cristiano, no es saludable y viene no de parte de Dios, sino que viene de parte del diablo. Jesús dijo: ponte detrás de mí, Satanás, porque este camino es el camino el cual el Padre ha puesto delante de mí. Usted y yo, hermanos, tenemos un camino también que caminar. Amén. Este camino incluye, sí, gozo, promesa, muchas cosas hermosas, pero también incluye el luchar, el trabajar, el sufrir, el guerrear. Incluye todas esas cosas también. Y Cristo estaba dispuesto a hacerlo y nos llama a que nosotros hagamos lo mismo, ¿verdad? ¿Cuántos están dispuestos a seguir a Jesús? Tampoco les dio la impresión de que ellos estarían exentos de los sufrimientos a los cuales Él habría de someterse. No estamos exentos, hermanos. La naturaleza misma de su relación con Él. ¿Cuántos tienen una relación con Cristo? 2 personas. Acá, a ver por acá. ¿Cuántos tienen una relación con Cristo? Amén. Porque tienes esa relación con Cristo, es que vendrán en contra de ti. El diablo siempre ha querido destruir todo lo que representa a Dios. Desde el principio, en el jardín del Edén, ¿verdad? Adán y Eva eran la imagen, ¿verdad?, lo que representaban. La Biblia nos dice que el hombre fue criado a su imagen y su semejanza. Amén. Entonces ellos reflejaban el trabajo de ellos, el trabajo del pueblo de Dios siempre ha sido de reflejar la imagen de Dios, de reflejarlo a Él. ¿Quién es Él? De hablar y decir a los demás quién es Él y qué es lo que Él espera de nosotros. Y cuando usted hace eso, viene el enemigo y ataca. Amén. Entonces, identifiquémonos con sus sufrimientos, pero también con su gozo. En Hebreos 12:2, fíjense lo que dice ahí la palabra de Dios.
Puestos los ojos en Jesús. ¿En quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces vemos ahí cómo Jesús, ¿verdad? Tenemos que poner los ojos en él. Pero había un gozo puesto delante de él, dice aquí. Había un gozo puesto delante de él. Entonces cuando Jesús se acercaba el día de su hora, el día de la cruz, ¿verdad? Él podía ver con gozo el sufrimiento, fíjese bien, porque él pensaba en ti, porque él pensaba en mí. ¿Sí? Tenía un gozo. Jesús hablaba del redil que él tenía, ¿verdad? Que era el pueblo de Israel, pero también habló de otro. Tengo otro rebaño, decía él, ¿verdad? Y ese rebaño era usted y yo. Y él ya lo había visto, lo miraba a usted y a mí. Entonces cuando él se preparaba para la cruz, había un gozo en él, porque sabía que ese sufrimiento iba a traer algo bueno para ti, para mí, una promesa. Entonces, ¿verdad? Nos podemos identificar con Cristo en su gozo. Pongamos nuestros ojos en él. Amén. Jesús también nos da un ejemplo en Mateo 26 y 27, no lo vamos a leer, pero podemos ver allí cómo él, y tengo un slide ahí, ¿verdad? Que nos enseña, ¿verdad? Dios, Jesús, estos mismos principios, ¿verdad? Cómo él se preparó. Se preparó para la persecución y para la angustia. Dice ahí, se preparó para la persecución, oró para recibir fuerza, respondió con calma y sin odio. No maldijo a sus atacantes, dijo siempre la verdad, no se defendió de sus acusadores y mantuvo su confianza en Dios. Fíjense el ejemplo que nos da nuestro Señor, ¿verdad? En cuanto a la preparación para los días difíciles. Él nos da este ejemplo. Entonces podemos tener confianza en Él. Amén. Y eso ya por último, ¿verdad? Es la confianza en el Señor. Seguimos leyendo en Mateo, ¿verdad? Mateo 26, vamos a leerlo ahí. Así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifiesto, ni oculto que no haya de saberse. El 27 dice, lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamarlo desde las azoteas. Versículo 28 dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Entonces, existe una actitud valerosa que debemos de tener, ¿verdad? Como la de Caleb. ¿Cómo? Pues en este mismo pasaje, ¿verdad? Encontramos 3 amonestaciones, ¿verdad? De que Jesús a los suyos para que no tuvieran temor, ¿verdad? No temáis, les dice ahí. No temáis. Y luego otra vez les dice, no temáis. Y no temáis. ¿Por qué? ¿Por qué no debemos de temer? ¿En quién está tu confianza? Amén. Ahora, ¿qué razón presenta Jesús, verdad, como base para que sus discípulos no tuvieran temor? ¿Por qué no deben de temer? Bueno, dice ahí, ¿verdad?, que les sería revelada la verdad. Existe una verdad que es revelada a cada uno de nosotros, ¿verdad? La pérdida de la vida física, dice, no temáis. ¿Por qué? Bueno, esta vida física no se compara con la bendición de la vida eterna. Tenemos algo que viene, hermanos, que es tan glorioso, tan hermoso, que no se compara nada a este mundo. Aún si tenemos que sufrir la muerte física, hermanos, vale la pena. No sabemos, ¿verdad?, si tendremos que pasar por algo así. Pero si es la voluntad de Dios, yo espero, ¿verdad?, que como hemos visto, ¿verdad?,
estemos dispuestos a todo. Amén. No solo lo bueno. Todo creyente es de especial estimación en los ojos de Dios. Dios los ama. El pastor nos leía la semana pasada, ¿verdad? Que Dios nos ama. Dios nos ama. Dile a tu vecino, Dios te ama. A pesar de que Dios nos ama, ¿verdad? Existen estos peligros, existe esta posibilidad. ¿Por qué? Porque el enemigo vino ¿a qué? A matar, a destruir, ¿verdad? Vino a hurtar. Él te quiere quitar esa promesa. Él no quiere que entremos a eso. Entonces, ¿verdad? Tenemos que pensar no en nosotros, sino en los demás. Y aquí está la clave, hermanos, ¿verdad? Lo que Jesús quería era que sus seguidores actuaran motivados por amor, no por temor. Muchas veces el temor nos paraliza, ¿verdad? El temor nos detiene de hablar, de confesar, de predicar la palabra de Dios, ¿verdad? Existe el temor, ¿verdad?, de que me van a correr el trabajo. Existe el temor de que qué van a pensar de mí. Existe el temor, ¿verdad?, de que me van a decir que soy esto o el otro. Pero esas son cosas pequeñas. ¿Qué va a suceder cuando vengan las pruebas, ¿verdad?, más grandes? Cuando nuestras vidas están de por medio. Si nos callamos en las cosas pequeñas, ¿cuánto más en las más grandes? Entonces, ¿qué haremos? Bueno, no existen los discípulos secretos, ¿verdad que no? Los discípulos secretos no existen, los agentes secretos. Un cristiano verdadero es aquel que habla de Cristo, habla de su Señor, habla de aquel que le salvó. No se puede contener. Existe una emoción, un gozo, una ansiedad de compartir lo que se le ha dado a él. Amén. Así que tenemos que divulgar, Jesús dijo que era indispensable darlo a conocer ante el mundo. ¿Para qué? Bueno, para que otros sean salvos. Ese es el propósito. Para que la fe del creyente se fortalezca. Esos son los propósitos y las razones por las cuales debemos. Y luego nos da hasta una advertencia también, ¿verdad? La advertencia es que el que no me confesare delante de los hombres, yo tampoco le confesaré delante de mi Padre. Amén. Entonces, tenemos que, hermanos, nuestras órdenes siguen en pie. Digan conmigo, nuestras órdenes siguen en pie. Tú has sido escogido, una vez más, ¿para qué? Has sido escogido para el discipulado, has sido enviado. Amén. Entonces los discípulos cumplieron fielmente la comisión de Jesús. Ellos cumplieron fielmente la comisión que Jesús les dio aquí en Mateo 10. Y aceptaron su mandato, lo obedecieron. Y sacudieron al mundo con el poder del Evangelio. Fíjense, tan fuerte fue el movimiento, ¿verdad? Tan fuerte fue este ministerio de estos sencillos mensajeros del reino que se dice que estaban haciendo que alborotando al mundo. De eso los acusaban, de alborotar al mundo. Yo espero en esta mañana, hermanos, que al estar a las puertas, ¿verdad?, de esta esperanza gloriosa, ¿verdad?, nos acercamos cada día más y más al final. Yo espero, ¿verdad?, que tengamos esta actitud, ¿verdad?, que hemos visto en los discípulos de Jesús, ¿verdad?, en su fidelidad, su confianza en el Señor, ¿verdad? Y que tengamos esta mentalidad de Caleb y de Josué, un espíritu diferente, dispuesto a lo que venga. Amén.
Oremos. Padre Santo, gracias te doy, Señor, en esta mañana, porque tú nos das instrucciones claras, Señor. Yo te doy gracias por tu palabra, Señor, porque tú enviaste, Señor, a tus siervos, a tus discípulos, Señor, a un mundo peligroso, a un mundo que no los iba a recibir, Señor, con brazos abiertos. Un mundo lleno de peligro, lleno de maldad, Señor. Pero aún sin embargo tú los enviaste, Señor. Les animaste, Señor, y les dijiste que tú estarías con ellos. Padre, yo te doy gracias, Señor, porque de igual manera, Señor, tú nos envías a nosotros, Señor, a que seamos fieles a tu mandato, que proclamemos el nombre de Jesús, que hablemos, Señor, al perdido, al caído, que lo levantemos, a aquellos que están esclavizados, al cautivo, Señor, que le demos esperanzas, que les hablemos de ti, Padre. Yo te pido, Señor, que tengamos, Señor, que se encuentre en cada uno de nosotros, aquí en Punto de Gracia, cada varón, cada mujer, Señor, cada hijo tuyo, Señor, que podamos tener esta mente, este corazón, este espíritu diferente, listos y dispuestos a tomar tu palabra, tus promesas, Señor, y entrar a esta etapa de nuestras vidas, Señor, a esta tierra prometida y tomarla, Señor, por posesión, porque para esto fuimos llamados, Señor. Ayúdanos, Padre, danos valor, ayúdanos a ser mensajeros de valor, Señor, para tu honra y para tu gloria. Que nada, Señor, nos impida, Señor, que nada nos estorbe. Quita todo, Señor, aquello que no te agrada, Señor. Perdónanos, Señor, cuando te hemos fallado y hemos dudado, Señor. Pero la opción de regresar a Egipto no está en la mesa, Señor. No queremos regresar, sino queremos salir adelante. Y en tu nombre, Señor, lo haremos, porque la victoria es tuya. Una vez más, Señor, te damos honra y gloria. Y gracias, Señor, por tu palabra. Amén.